Bienvenidos a Sala de Artistas. Esta mañana nos honra con su presencia la doctora Gladys Tovar. Gladys es doctora por la Universidad La Salle de Costa Rica, licenciada en Letras y Humanidades por la Universidad Nacional Nuestra, por San Carlos. Esta es su alma mater. Profesora en Química por FPEM. Tiene una especialidad en Desarrollo Cultural por la Universidad del Valle y también un diplomado en Cinematografía por USAC, coordinado por Guillermo Escalón. Gladys no es ajena a esta su casa, a esta su alma mater. Inclusive la gente del canal, una buena parte han sido sus alumnos. Así que Gladys, bienvenida a Sala de Artistas. Gracias por aceptar esta invitación. Gladys es una de las personas, me honra estar por eso con ella esta mañana, que más sabe de Asturias en Guatemala, de Asturias, de nuestro Asturias, de Miguel Ángel Asturias. Y por ser cabalmente el año dedicado a la memoria de Asturias, que la tenemos aquí para conversar con ella, sobre su ejercicio académico, sobre su ejercicio como docente, pero también sobre nuestro Asturias, sobre ese Asturias que la sociedad guatemalteca lamentablemente ha maltratado. Así que Gladys, bienvenida, y quisiera que le empezara contando usted más bien a su público, porque el público está esperándola a usted, que le contara por favor sobre su formación, de dónde vienen todas esas inquietudes intelectuales de una persona tan formada y tan diversa en su formación como usted. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación para estar aquí en el canal, en TV USAC, nuestro canal universitario. Sí. Y felicitaciones por su programa. Muchas gracias, que da a conocer aspectos de la cultura nacional. Muchas gracias, es muy amable. Sí, bueno, pues usted ya lo dijo ahí. Estudié en la Universidad de La Salle un doctorado en educación. En la Facultad de Humanidades estudié mi licenciatura en letras y una maestría en letras también. Y en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de FPEM, un profesorado en química. Y bueno, otros cursos, Administración del Desarrollo Cultural en la Universidad del Valle, diplomado en Cinematografía en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, pues me gusta mucho leer, ¿verdad? Porque esa es mi profesión, las letras, y doy clases desde hace 40 años en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Bueno, fíjese que ahora que dijo que le gusta leer, en alguna oportunidad al Bolo Flores le preguntaron delante de mí: maestro, ¿y vos qué sos? Lector, dijo el Bolo. Yo soy lector. Es lo que más he sido en mi vida. He pasado la vida leyendo. Muy buena respuesta. ¿Verdad? Una respuesta tan apropiada, ¿verdad? Es decir, creo que para usted y para mí sería una respuesta bastante concreta también, porque lo académico es como, de alguna manera, las cosas como las condecoraciones que uno se va colgando en el camino, ¿verdad? Pero en realidad lo que uno ha sido es lector, ¿verdad? Y su formación, lo que es como ser humano, viene de la lectura indudablemente, ¿verdad? Así que es. Ahora se ha puesto tan de moda porque parece que la gente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en algún momento descubrió que ser lector sí era una cosa buena, que no era tan satánico para el sistema como había venido siendo vendido, pero que la gente que leía comprendía más los procesos productivos, se incorporaba más y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema.
pero son los beneficios de ser lector o lectora. Cabalmente, sí. Usted viene, digamos que su título de pregrado es un profesorado en química. ¿Cómo? A mí me llama poderosamente la atención, ¿cómo es que una persona que viene de la química, conozco el caso de José Manuel Chacón, ya lo hablábamos fuera de cámaras, que también es profesor de química en el pregrado? En el PREM también. ¿En el PREM también? Sí, ahí lo conocí yo. ¿Y cómo es que cómo migran ustedes a las letras? Vamos a ver, cuéntenos eso, Gladys, por favor. Bueno, yo creo que son circunstancias de la vida estudiantil. Yo inicialmente pues estuve en la Facultad de Economía y entré precisamente el año en que entró Oliverio Castañeda, pero yo no sabía que él existía hasta después, a la Facultad de Economía. Pero surgió una convocatoria para tener unas becas del BID de la Universidad de San Carlos y del Ministerio de Educación en la EFPEM. Y yo me fui a examinar porque pues a esa edad, cuando una se ha graduado de la secundaria, anda buscando trabajo, ¿verdad? Y como no encontraba mucho trabajo, dije, pues si aspiro a una beca es bueno. Y justamente pues gané la beca y fui a estudiar ese profesorado. ¿Es maestra del nivel medio? Maestra egresada del INCA, Instituto Normal para Señoritas Centroamérica INCA. Sí. Ahí estudié con beca también, con una bolsa de estudios, se llamaba en ese entonces, no sé si todavía existe. 20 o 30 quetzales. 25 quetzales mensuales, pero en esa época eran $25, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos alcanzaba para pasar el mes. Y por ahí estaba viendo una foto que pusieron con mis compañeras de promoción, porque este año cumplimos 50 años de graduadas como maestras de educación primaria urbana. Y bueno, fui a estudiar química porque me gustó la química en secundaria. Tuve un muy buen profesor, teníamos laboratorio en el INCA, y entonces saqué el profesorado en química sin necesidad de trabajar, gracias a la beca, y fui a pedir trabajo a la rectoría. Y también pues gané esa oposición y entré a trabajar a la Oficina Técnica de Evaluación y Promoción del Personal Docente. Y entonces, como ya solo me quedaba libre la tarde, tenía que escoger una carrera, pero no quise seguir en economía, sino preferí cambiarme a letras porque en realidad siempre me gustó leer. Creo que fue algo que me cultivaron en mi casa y en mis maestros de primaria, de secundaria también. Y entonces decidí ir a letras y saqué ahí la licenciatura en letras. Y fue graduándome de la licenciatura en letras y pasé a ser profesora auxiliar. Cerrando la carrera. Y pasé a ser profesora auxiliar del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades cuando el doctor Francisco Alvisures Palma era el director. Ilustre maestro. Sí, un gran maestro. Pero cuando yo entré a estudiar, la directora era Margot Alzamora Méndez, ahí está precisamente en esa fotografía. Y luego ya me quedé ahí desde entonces, desde el año 84, para el año 24 son 40 años de trabajar, porque después me gradué y ya pasé a ser profesora titular. Y ahí estoy en la carrera docente todavía, pues ya a punto de retirarme, pero me gusta mucho mi trabajo.
como docente. Y es que hay, digamos, entre sus alumnos hay gente que ya pueda hacer el trabajo que hace Gladys Tovar o lamentablemente no hay. Sí, hay mucha gente que lo hace, pero lo que sucede es que realmente tenemos en comparación con otras facultades o con otras carreras, mejor dicho, porque la Facultad de Humanidades es la que tiene mayor cantidad de alumnos, me parece, en todo el país, pero es en otras carreras. En letras somos pocos, pero los pocos que somos, yo lo que he notado es que todos los egresados o la mayoría de los egresados son profesionales brillantes que han hecho mucha labor en el área cultural. Mire, esto viene al caso. Las humanidades son como en una sociedad como la sociedad guatemalteca, son como un poco como el arte, ¿verdad? No están en el cuarto de las cosas viejas de la sociedad guatemalteca. No hay cuarto para las humanidades, están desapareciendo. En las universidades privadas veo yo que están asociadas a temas como ingeniería comercial, porque de alguna manera los estudiantes universitarios tienen que recibir humanidades, tienen que recibir lenguaje, redacción, Sí. leer mínimamente algunos autores clásicos para no... Sí, tienen que pasar por el proceso de la comprensión de lectura, ¿verdad? Sí. Que es fundamental para cualquier carrera. Ajá. ¿Cómo ve usted esta suerte de retroceso de la historia de las ideas en el mundo académico? Sí, es un problema que están dilucidando actualmente, ¿verdad? Recuerdo al doctor Mario Roberto Morales, cómo hablaba del tema del intelicidio, le llamaba él. Ajá. Sí, cabalmente. O sea, es precisamente eso que usted dice, ¿verdad? La muerte de los humanistas, ese detrimento en los estudios humanísticos en favor de las áreas tecnológicas, que no es malo para nada, yo creo que es bueno, pero sí es necesario que haya un equilibrio y en este momento creo que se está perdiendo ese equilibrio. Mire, ya pasamos por un momento como no tan dramático porque no éramos tantos, ¿verdad? Digamos que entre la caída del Imperio Romano, entre el final del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Porque el Imperio Romano de Oriente es un poco más tardía la caída. Pero para lo que estamos hablando, desde el final del Imperio Romano de Occidente hasta el surgimiento del Renacimiento, hay un periodo que conocemos en historia como el oscurantismo, ¿verdad? Sí, que es una gran parte de la Edad Media. El resurgimiento de la espiritualidad humana hacia las humanidades en el Renacimiento es una cosa increíble. Yo me atendría como al principio de que la grandeza de la espiritualidad humana, que no tiene nada que ver con las religiones, ¿verdad? Nos va a sacar de esto indudablemente, ¿verdad? Ojalá y así sea, porque sería dramático que no fuera así, indudablemente, ¿verdad? No creo que pase eso. Hay, grandes líderes de la humanidad, ¿verdad? Que siguen haciendo su trabajo. No sabemos, es interesante pensar en la proyección que esto puede tener. Sí. Bueno, ¿cómo ve su trabajo en la docencia?
es un trabajo que tiene el valor que los humanistas creemos para la sociedad, Gladys. Después de todos estos años que hemos estado ahí batallando en todo esto, es un... Sí, yo creo que es importante porque mi área es la literatura, que es un arte, ¿verdad? Sí, es una de las artes. Y nosotros no vamos a ser escritores en la carrera como tales, sino que vamos a ser más bien analistas, críticos. Nuestros estudiantes pues tienen muchas opciones en la actualidad, inclusive con todo el tema de la corrección de textos, porque para hacer ese trabajo hay que tener un conocimiento profundo del idioma, conocer a los escritores y escritoras, ¿verdad?, de la literatura universal, y yo creo que es necesario. Hay carreras que digamos tienen esa misma tendencia, pero no son específicas para estudiar la literatura, y es necesario. Nuestro país tiene una gran riqueza cultural en literatura. Tenemos un premio Nobel, como usted ya lo mencionó, con Miguel Ángel Asturias, y es el único premio Nobel de Centroamérica. Sí. Entonces... Tuvimos premio Nobel antes que México, ¿verdad? Sí, antes que México. Fuimos el segundo. Primero fue Chile con Gabriela Mistral. Sí, y Chile tiene 2 premios Nobel, ¿verdad? Y nosotros 1 en Centroamérica. Entonces, todo esto es nuestro patrimonio, es lo que podemos brindar al mundo, porque si vamos a los aspectos tecnológicos, no somos un país que produzca tecnología, sino somos un país que utiliza la tecnología. Y es necesario también la formación en esas áreas, pero generalmente nuestros jóvenes que quieren producir tecnología tienen que irse a otro país. Claro, tiene razón. Mire, pues como le conté al principio, aquí el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Se acabó el primer segmento. Volvemos en su sala de artistas con la doctora Gladys Tovar. Muchas gracias. Nuevamente en su sala de artistas con la doctora Gladys Tovar. Vamos a ver, Gladys, antes de entrar al tema de del segundo segmento, la gente de la generación a la que usted y yo pertenecemos siempre suele temerle a la tecnología. Es decir, nos cuesta, inducimos indudablemente el conocimiento de otro modo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la tecnología, no en nosotros? ¿Cómo ve la tecnología en el futuro? ¿Cómo ve que la tecnología va a incidir en la educación futura de las personas? Bueno, yo creo que la tecnología está influyendo. Y nos salvó durante la pandemia. Sí. Porque si no se hubiera podido continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tuvimos todos los profesores que aprender a utilizar la computadora para comunicarnos. Bueno, a mí me pasó algo interesante, porque después que recibí el curso de cinematografía en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, también estuve trabajando con proyectos de investigación en la Dirección General de Investigación DIGI,
Y nos tocó, bueno, se me ocurrió, ¿verdad?, que ya que había estudiado cine, pues podíamos plantear el informe de investigación en un guión cinematográfico y hacer una documental. Y de esta manera, pues logramos hacer 4 documentales. Entonces, como que eso fue un antecedente en mi vida, ¿verdad?, personal, como docente, para tener este material audiovisual a la disposición de los estudiantes del área de letras. Y efectivamente así fue, y me sigue sirviendo. Todo lo que hicimos, esas 4 documentales que están en YouTube, una se la dedicamos a Miguel Ángel Asturias, se llama Caudal. La siguiente fue una documental para homenajear a doña Luz Méndez de la Vega, una escritora muy connotada que obtuvo el Premio Nacional de Literatura por primera vez siendo mujer, pues escritora. Y luego Francisco Morales Santos y Dante Eliano. Todo esto lo hicimos con el apoyo de TV USAC, precisamente con el apoyo de Radio Universidad, o sea que la misma usando los recursos de la universidad. Sí. Entonces, yo he sentido que no ha sido tan difícil para mí pasar a utilizar los recursos tecnológicos. Tengo una hija que es ingeniera en sistemas y me ayudaba mucho cuando estaba en Guatemala. Ella se fue de Guatemala a trabajar a otro país y bueno, siempre los jóvenes, mis mismos estudiantes, me apoyan mucho con el asunto de la tecnología. Sí, yo recuerdo que cabalmente para la epidemia mi esposa trabajaba en el grupo de dirección de una entidad educativa de secundaria más o menos seria y grande, y el director, muy lúcido, había comprado una plataforma digital y casualmente un par de semanas antes habían estado ensayando. Y entonces la epidemia la anunciaron sábado en la noche, domingo en la noche, los reunió a todos electrónicamente. Y entonces les dijo, miren, mañana los quiero a todos trabajando a las 7 de la mañana enfrente de sus computadoras. No ha pasado nada, seguimos en línea. Y al día siguiente efectivamente arrancaron. Mire, ya sabe, ¿verdad? Se me borró. Mira. Sí, fue toda una experiencia. Pero lo pudimos hacer, sí, los profesores, sí, es verdad. Para los profesores fue una gran experiencia, siento yo. Y los jóvenes pues ya venían como dicen ellos, en la onda de lo tecnológico, entonces sí, a ellos no les costó realmente. No les costó mucho. Bueno, también como hay un programa de desarrollo académico y de actualización para los docentes, nos tienen en cursos permanentes. Permanentemente, ¿verdad? Sí. Ahora quisiera que habláramos de su experiencia docente y de su experiencia en el universo de la investigación. Cuéntenos sobre su experiencia docente. Ya nos contó cómo llega usted a la Facultad de Humanidades. ¿Qué logros tiene como docente Gladys Tovar? Ese magisterio tan largo en el tiempo, tan consistente desde su formación, ¿qué logros tiene? Pues los mayores logros son que los estudiantes se gradúen y ejerzan su carrera. Y muchos lo hacen, ¿verdad? Están sobre todo trabajando en la educación secundaria, porque hay 2 carreras fundamentalmente.
el profesorado en lengua y literatura, que es para la escuela secundaria, y la licenciatura en letras, que permite el trabajo en muchas áreas, ¿verdad? Especialmente en las áreas de edición de textos. Forma a los estudiantes Sí. para trabajar en estos. Claro, porque es una formación general, pero también hay una gran carga para el conocimiento del idioma. Entonces podemos trabajar en esas áreas. Yo misma trabajo también en el área de corrección de textos. Me toca revisar las tesis de doctorado de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Posgrado. ¿Cómo no? Y de esa manera, pues, muchos de nuestros egresados trabajan en editoriales, que ahora ya hay varias en Guatemala. Sí, efectivamente, ha habido como un boom de eso, ¿verdad? Sí, en promoción cultural, muchos son escritores también. Bueno. Aunque no es ese el fin de la carrera, ser escritor, porque el escritor puede tener cualquier otra formación, pero si quiere escribir, pues puede hacerlo. Pero para editar el texto sí somos necesarios los licenciados en letras. Claro. Entonces, sí, hay bastante campo. Entonces, esa es una de mis mayores satisfacciones, pero aparte de eso, pues he viajado a congresos, a diversos países, he tenido premios. Por ejemplo, en el año 2001 tuve el premio de investigación científica del área social humanística de la Universidad de San Carlos, otorgada por el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación CONCIUSAC. Bueno. Y no solo yo, ¿verdad?, sino que todo el equipo de trabajo, por haber hecho la documental Caudal, cuyo subtítulo es Texto y Contexto de Miguel Ángel Asturias. Iniciamos en el año 98 con un proyecto que era recopilar los testimonios de las personas que conocieron en vida a Miguel Ángel Asturias. Y entonces nos dimos cuenta que pues ahí estaba su antigua casa, estaban sus familiares, tenían cartas, bolígrafos, fotos, libros. ¿Y cómo hacemos para mostrarle eso a la gente? A toda la gente? Entonces ya combiné los estudios de cinematografía con los estudios de literatura e hicimos la documental, que en realidad ha servido como material didáctico, ¿verdad? Precisamente este año, después tuvimos un premio de Ícaro también por la misma documental. Y este año me han invitado de Casa Comal a darles también una plática a aspirantes a hacer un guión cinematográfico sobre Asturias, que lo están promoviendo en todo Centroamérica. Entonces, la actividad con Asturias a partir de este documental ha sido constante. Sí, pues, ha habido muchas actividades, ¿verdad? Ahí. El documental se ha presentado en diversos países. También me propusieron como candidata al premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades por parte de la Universidad de San Carlos en el año 2003, creo que fue. ¡Ay, qué bueno! Sí, pues eso fue un gran honor porque, pues claro, llegan unas personas ahí tan connotadas que una sabe que es imposible ganar un premio como esos, pero ya solo estar como candidata fue para mí un gran honor. Por supuesto, sí. Sí. Entonces, esa es parte de todas las satisfacciones. También
En investigación, pues aquí tengo 2 libros de las últimas investigaciones que hemos hecho. Este está dedicado a Luz Méndez de la Vega, se llama Pensamiento Crítico con Perspectiva Feminista. Este lo coordinamos la doctora Gisela López, quien es especialista en género, y yo, ¿verdad?, que soy especialista en estudios literarios. ¿Cómo no? Y este otro sobre escritoras del siglo XIX en Guatemala, una lectura crítica de sus textos y contextos, también lo coordinamos con la doctora López, Gisela López y yo. Y tuvimos un gran equipo, ¿verdad? Ahí está Ruth del Valle, Patricia Galicia, Guillermina Herrera, Andrea Monroy, Axel Morales, Raquel Pineda, todos ellos profesionales de distintas áreas. Sí. O sea que es un estudio interdisciplinario porque se ven aspectos de educación, literatura, género. Interesante hacer este tipo de investigaciones. Se descubre que ya hubo muchas mujeres en el siglo XIX que abrieron brecha para las mujeres del siglo XX. Se entienden mucho mejor los cambios que se dan en el siglo XX, ¿verdad? Ya cuando entra la posmodernidad en el mundo. Muy reciente eso, ¿verdad? Sí, sí. Muy reciente. Así es. Muy bien. También integró la cátedra José Martí. Cuéntenos. Bueno, ahí sigo activa en la cátedra José Martí. Es una cátedra que pertenece a la Dirección General de Extensión. Sí. Y lo que hacemos es pues tratar de mantener el interés por la obra de José Martí. Él estuvo en Guatemala en el siglo XIX, durante el gobierno de la Revolución Liberal de 1871, pero él vino en el 77 y se fue en el 78, pero dejó una huella imborrable en Guatemala. Y a él le quedó una huella imborrable de Guatemala, porque escribió un ensayo largo contando su experiencia en Guatemala, y luego escribió una novela inspirada en los ambientes de aquí, de este país. Entonces, creo que es algo muy interesante, puesto que es uno de los pensadores latinoamericanos más importantes. Y más influyentes. Más influyentes, sí, en el pensamiento. ¿Verdad? Sí. Bueno, mire, pues, 2 cosas más o menos rápidas. Ha integrado además comisiones del Ministerio de Cultura, por un lado, y por otro lado quisiera que habláramos, aunque brevemente, o tal vez esto lo dejamos para arrancar el próximo segmento, de la cátedra Miguel Ángel Asturias, de la que ya habíamos hablado previamente usted y yo. Eso lo dejamos para luego, pero cuéntenos entonces sobre las comisiones que ha integrado en el Ministerio de Cultura. Sí, estuve en el Consejo para las Letras, que otorga el Premio Nacional de Literatura, y dimos 2. El del doctor Cuevas Molina, Rafael Cuevas Molina, Cuevas. Ajá. Que lo obtuvo en el año 2021. Y luego el de la escritora Gloria Hernández. Ella es licenciada en Letras, también egresada de la Facultad de Humanidades en el año 2022. Esos fueron los 2 premios que otorgó la comisión en la cual estuve con Víctor Muñoz, Premio Nacional de Literatura, con Gisela López, doctora en género, con el periodista Luis Aceituno, y ¿cómo se llama el compañero? También tenemos otro
otro compañero que estuvo ahí, que es escritor y promotor cultural, me voy a acordar ahora del nombre. Muy bien. Bueno, mire, pues otra vez llegamos al final del segundo segmento. Vamos a volver en un tercer segmento con la doctora Gladys Tovar a seguirles contando ahora sí de su especialidad, que es nuestro premio Nobel, don Miguel Ángel Asturias. Volvemos entonces, muchas gracias. De regreso en su sala de artistas, con la connotada artista intelectual guatemalteca, doña Gladys Tovar. Anoche cabalmente leía en un libro de Mauricio Weisenthal sobre las mujeres escritoras, y decía él que esta muchacha, mire usted, estamos mal de la cabeza, no recuerdo su nombre ahora. Vale. Argentina, que se metió al mar, que hay una canción famosa de ella. Bueno, pues que ella llegó a España, pero que resulta que era pequeñita de estatura, y que entonces la crítica no la respetaba y se dirigían por su nombre a ella, y que las escritoras en España siempre eran doñas, y que para ser escritora en España había que ser como la señora Pardo Bazán, que primero era doña y después escritora, ¿verdad? Así que por eso aquí le dijimos a la doctora Tovar, doña Gladys Tovar. Fíjese usted, quisiera, Gladys, que retomáramos entonces el asunto de la cátedra Miguel Ángel Asturias, de la que ya hablamos usted y yo fuera de cámaras. Que sería tan importante que tuviéramos cabalmente una cátedra que estuviera permanentemente alimentando el legado de Asturias, que es tan valioso para la literatura universal, pero tan negado por los guatemaltecos, ¿verdad? Usted, los guatemaltecos, somos unos... Yo creo que lo que pasa es que dicen... muchos he escuchado eso, ¿verdad? Que es difícil leer la obra de Miguel Ángel Asturias. Pero yo siento que es difícil porque no se empieza a estudiar desde la niñez, porque él tiene literatura infantil, tiene cuentos, claro, y los han publicado en Guatemala. Ahí está Piedra Santa, creo que publicó los cuentos del Cuyito, sí, que eran que para están, uno de sus hijos, ¿verdad? Sí, para Miguel Ángel Asturias Amado. Él lo contó recientemente en una actividad que tuvimos en Sofos. Sí. Y sí, yo creo que sí sería importante que se implementara en el currículum nacional base los estudios específicos de la obra de Miguel Ángel Asturias, así como hace Cuba con José Martí, como hace Nicaragua con Rubén Darío, que son sus baluartes, ¿verdad?, en literatura. Sí, nosotros también. Sus artistas y sus escritores, claro, importantes, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿verdad? Ellos con su premio Nobel, ¿verdad?, Octavio Paz. Sí. Sí, efectivamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, bueno. Dejémoslo como que lo tenemos que hacer y que nos vamos a empeñar en hacerlo. Vamos a ver en qué momento y cómo surge el interés en Gladys Tovar por Asturias.
Eso tiene más de 50 años de existencia. Porque estaba yo en primero básico en el Inca en el año 69, cuando llegó doña Marta Pilón de Pacheco a darnos una conferencia sobre su amigo Miguel Ángel Asturias, ilustrísima, que hacía 2 años había ganado el Premio Nacional de Literatura. Y a mí me pareció tan interesante lo que ella nos contó, ¿verdad? Todo lo que nos llegó a decir, que empecé a leer sobre Asturias. Y cuando estaba en sexto magisterio, en el año 74, hubo un concurso de oratoria. Y yo decidí participar con el tema Miguel Ángel Asturias. Y me acuerdo de esto porque hace pocos días, buscando un libro, El Señor Presidente, una de mis ediciones del Señor Presidente que tengo, encontré el discurso que había escrito en máquina mecánica. ¡Hala, qué bueno! Sí, en ese año, hace 50 años precisamente. Y gané un segundo o tercer lugar en ese concurso. Entonces, desde esas épocas empecé a coleccionar todo lo que encontraba sobre Asturias. Recortes de prensa, libros, todo lo que pude encontrar. Hasta que en 1998 tuve oportunidad de coordinar este proyecto del que ya le hablé, sobre los testimonios de las personas que lo conocieron en vida, como Mario Monteforte Toledo, por ejemplo, y familiares de él, ¿verdad? Don Gonzalo Asturias Montenegro y otras personas. Y luego, pues, hacer la documental Caudal. Fui 13 años directora del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, y ahí pues le dimos mucha importancia a la obra de Asturias. Y recientemente pues participé en Filgua en una mesa sobre la obra Maladrón, que es tan importante y que no se le ha dado importancia en Guatemala. Es muy importante porque es como, así como la Ilíada y la Odisea, digamos, son las epopeyas fundacionales de la cultura occidental. El Maladrón es la epopeya fundacional del mestizaje en América. Entonces es importante que, aunque tengamos solo 500 años de existir los mestizos, pero aquí estamos, pues. Y Asturias se interesó en ese tema. En ese tema, ¿verdad? De la conquista y el momento en que surge esta nueva etnia que somos nosotros los mestizos. Sí, interesantísimo eso que acaba de decir. Tiene Asturias poesía, obras de teatro. Cuéntenos sobre el teatro de Asturias. Sí, mire, él cultivó todos los géneros, porque fue periodista, fue dramaturgo, cuentista, novelista, ensayista, poetas fundamentalmente, ¿verdad? Porque su prosa es una prosa poética, inclusive, aunque no sea poesía propiamente, o sea, no esté dentro del género lírico, su prosa es poética y barroca, ¿verdad? Sí, indudablemente. Sí, y el barroco pues es un tema de sumo interés en América, porque aquí yo escuchaba una conferencia de Alejo Carpentier, donde le hace el análisis de que aquí se pasó del barroco y se instituyó sin pasar por las otras fases. Se pasó del barroco al barroco. Al ultrabarroco, sí, porque así le llaman, digamos, a las fachadas de las iglesias de Antigua Guatemala,
son ultra barrocas, ¿no? Mire, acuérdese de las cartas de relación de Cortés al rey Sí, o de Colón, o de Colón. o en la verdadera y Los- notable relación de la conquista de la Nueva hombre. España y Guatemala de Bernal Díaz del Solo Castillo. el nombre, ¿verdad? Sí, Es- entonces todo eso es un lenguaje barroco, Sí. porque estaba fuera del canon, digamos, de la forma de escribir de la época. Y es lo que seguimos siendo los latinoamericanos, sí, en cierto claro. modo, ¿verdad? Sí, sí. Por eso el realismo mágico en literatura surge en América, Sí, y creo que surge no con habría- Asturias. no hab- sí, con Asturias, cabalmente. Creo que es un mérito, digamos que los académicos le conceden muy tangencialmente a Asturias, pero Asturias en realidad es el autor de... Es el fundador, el- porque él fue el primero que escribió las leyendas de Guatemala, que ya están dentro que fundan el realismo mágico en literatura, Sí, con un tema de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ya existía en la plástica el realismo mágico, pero no en literatura. Y Paul Valéry, en su prólogo, lo dice. Estas son unas historias, poemas, sueños, que las leyendas de Guatemala, ¿verdad?, que no había yo escuchado, dice él, nunca. Entonces es un estilo novedoso, es una corriente literaria innovadora que surge, por supuesto, de la influencia del surrealismo, ¿verdad?, que es de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Entre guerras, sí. Ajá. Entonces, Asturias es el primero y luego pues ya vienen todos los del boom, pero eso es la siguiente generación. Es, en esa primera generación está Alejo Carpentier. Y Arturo Uxlar Pietri de Uxlar Venezuela. Pietri, sí, ajá, Ujú. cabalmente que... Y Arturo que- Uxlar Pietri es quien denomina a esa corriente literaria como realismo mágico. Sí, Carpentier, que es... Carpentier también es- hace un estilo barroco, solo que él se interesa por la historia del Caribe, de los negros, ¿verdad?, del África. Sí. Y entonces funda otra corriente que es paralela al realismo lo real mágico. maravilloso, Lo real ¿verdad? maravilloso, sí, Ajá. que está en el prólogo del año 49. Fíjese, ya habían pasado 19 años desde las leyendas de Guatemala. Sí, sí, sí. Sí. Escribió una novela maravillosa, este Carpentier. El reino de este mundo. Sí, pero aparte de esa me gusta más, mucho más, La consagración de la primavera, basada Es en la par- última, es post-mortem. Ajá. Basada en la partitura de Stravinsky, ¿verdad? Que son contemporáneos es que concurren a ese momento de entreguerras intelectuales de una valía única para la historia del pensamiento occidental, ¿verdad? Es que estaban los jóvenes, su ideal era ir a Europa a estudiar. Cuando finalizaban sus estudios universitarios en Guatemala o en otro país de América. Y allá se reunían en la metrópoli cultural que era París. Y ahí estaban los surrealistas, ¿verdad?, todos que innovaron todo el arte, gracias a los estudios de Freud también, ¿verdad?, que había publicado la interpretación de los sueños, el psicoanálisis y todo este tema psicológico, que influyó en que se hablara del subconsciente, porque toda la novela del siglo XIX es una novela realista, dentro del romanticismo, el realismo, el naturalismo, que solo era una visión exterior
En cambio, ya con el surrealismo entran al interior de las personas con el monólogo interior de James Joyce de 1922, ¿verdad? El Ulises de James Joyce. Entonces todo esto lo absorben ellos en París, estos que hemos mencionado, ¿verdad? Pero en el año 29 se da la depresión económica que obliga a las familias a que regresen a los sus miembros a sus sí, porque ya no los podían mantener allá, ¿verdad? Sí, sí. Como becados, digamos, por su familia. Y regresan a administrar sus bienes, sus fincas, como el caso de Flavio Herrera, ¿verdad? Que tenía fincas. Entonces, estos jóvenes formados en Europa en la posguerra son los que constituyen la nueva generación de narradores latinoamericanos, que fueron como la generación anterior al boom, la que permitió que surgiera el boom en los años 60. Cortázar, Vargas Llosa, Sí. Carlos Fuentes, ¿verdad? Y García Márquez. Sí, sí, cabalmente. Bueno, mire pues, Asturias, que es nuestro tema. Bueno, Miguel Ángel Asturias vuelve a Guatemala, entendemos, en el transcurso del año, ¿verdad? Sí, parece que tiene planes su hijo, ¿verdad? Miguel Ángel, de repatriar los restos y el Ministerio de Cultura. Bueno, Gladys, el tiempo se nos acabó. Quisiera que por favor le dejara un mensaje a nuestro público, sobre todo a los jóvenes interesados en el mundo asturiano, que es tan importante para los guatemaltecos. Sí, bueno, pues lo más importante para un escritor es que lean su obra. Entonces yo creo que tenemos ejemplos en otros países cómo honran a sus escritores, ¿verdad? Ya lo mencioné, en Cuba José Martí, en Nicaragua Rubén Darío, en Chile Pablo Neruda, que son, digamos, grandes representantes de las letras. Y en Guatemala, pues, tenemos el orgullo de tener a Miguel Ángel Asturias, entonces debemos aprovechar que es un escritor con un premio Nobel, porque eso hace que se interesen en todas partes del mundo en su obra. Y lo digo así porque conozco personas de otros países que han estudiado intensamente la obra de Asturias. Entonces, si lo hacen en otros países, ¿por qué no lo vamos a hacer en Guatemala, verdad? Pues sí, claramente. Bueno, pues honra, dice el principio, y hemos sido honrados esta mañana con la presencia de la doctora Gladys Tovar, que ya ven ustedes, es de nuestras cartas más importantes en el universo asturiano. Gracias por la atención, gracias por la audiencia a TV USAC y a Sala de Artistas. Volveremos con ustedes en una próxima edición. Muchas gracias, buenos días.